Bueno, Mati, quise conocerte realmente porque escuché tu historia, me gustaría que nos cuentes igual un poco y me parece que tu voluntad de ser la voz de aquellos otros que todavía están en situaciones similares a las que vos pasaste es muy valioso. Además de que me imagino que para vos será sanador, ¿no? Contanos un poco cómo empezó tu vida, porque vos tuviste una vida de 0 a 5, otra vida de 5 a 11 y otra vida a partir de los 11. ¿Cómo fue la de 0 a 5? Mi vida, bueno, como vos decís, se parte en 3 etapas. De 0 a 5 yo vivía con mi familia biológica. Ahí vivía con mi padre biológico, mi madre biológica, mis 2 medias hermanas y mis 2 hermanas. Yo ahí, bueno, sufría violencia por parte de mi padre biológico. Eran castigos, por ejemplo, con golpizas, ya sea con sus manos, con cables que él les pelaba la punta y me daba como una especie de látigo como en las pantorrillas o en cualquier parte del cuerpo. También a veces me dejaba sin comer. Todo eso también porque él tenía una obsesión con que yo aprendiera el abecedario. Él volvía al laburo y me preguntaba que yo le dijera el abecedario. Si yo no sabía decírselo, era una golpiza o un castigo dejándome sin comer. Así viví por 5 años con él, hasta que él produce un episodio que, bueno, yo cuento en mi libro, soy el Matías. El capítulo se llama La Gran Explosión, que es un episodio que él produce desde su ira, desde su, básicamente por así decirlo. ¿Esto era todos los días? Todos los días, exacto. Yo lo digo como algo rutinario, era todos los días. Yo sufría golpizas por parte de él, iba a salita de 4, en ese entonces a jardín. Nunca las maestras me preguntaban por qué iba todo moretoneado, tipo con moretones. O también cuando estaba dentro de mi casa yo gritaba todo el tiempo, como pidiendo auxilio y ninguno de los vecinos intervenía. Mi progenitora yo la defino como una planta porque básicamente era alguien que no se interponía frente a las injusticias que yo sufría por parte de mi padre. ¿Nada? Nada. Ella se quedaba ahí parada como impávida, sin moverse, y esa era la peor parte porque yo en esos 5 años no sentí nunca un cariño de ellos. Era todo siempre tristeza o dolor, y el único, por así decirlo, momento de alegría que yo tenía era salir a jugar a la pelota con los chicos del barrio. Es lo único. Después era todo dolor, tristeza, gritos, agonía, todo por parte de mi padre, digamos. ¿Pediste ayuda alguna vez? Sí, muchas veces. ¿A quién le pedías ayuda? Cuando estaba en mi casa, yo creo que gritaba tanto que se me podía escuchar en toda la cuadra, y nunca nadie venía de los vecinos. Y aún así, sabiendo que yo, por todo el cuerpo, se dicen los expedientes, mostraba síntomas de que tenía moretones por la cara, los brazos, las piernas, tenía sangradas por siempre como los látigos que me daba con cable. Y aún así nadie como que me preguntaba o intervenía sobre esto. ¿Y en el colegio tampoco? ¿En la escuela no? En el jardín no, tampoco. Nunca. ¿Y alguna vez lo hablaste con una maestra, con alguien? Sí, no tengo muchos recuerdos sobre el tema del jardín, pero seguramente lo habré dicho, y capaz, no sé si por miedo a algo, nunca intervinieron. Pero de parte después también de mis medias hermanas y madre tampoco hubo como un cariño. Entonces es como que era yo frente a él todo el tiempo, todos los días, recibiendo estas injusticias. ¿Solo vos? Sí, yo tengo entendido que solamente yo, mis hermanas no. Mis medias hermanas eran un poco más grandes que yo, eran, por así decirlo, más conflictivas, siempre se enfrentaban a él, pero como que por ser, como por así decirlo, el único hombre de la casa mayor, era como que el que siempre tenía el poder, el que siempre era el que controlaba todo, entonces como que mucho no podían hacer. Pero siempre como que se lo confrontaban a él, pero no recibían golpes así como yo los recibía. Lo que a ellas les pasó, por ejemplo, es cuando pasa este episodio, que nosotros le hacemos una broma pequeña a mi padre, que es esconderle el celular del laburo. Les agarra sus cosas, sus pertenencias a mis medias hermanas, las saca al patio y las prende fuego. Que fue ese día que básicamente en mi patio de mi casa se incendió, y llegaron los bomberos, llegaron la policía, y ese día empezó a sacar toda la ropa. Sí, ropa, objetos de mis medias hermanas, todo lo que sea, plancha, ropa, si tenían, no sé, objetos, ya sea una mochila o algo, lo sacaba al patio y lo prendió fuego. Y así era, tipo, tiraba constantemente cosas en el fuego, mientras en ese episodio mis medias hermanas sacaban cosas del fuego, trataban de rescatar cosas del fuego, y yo con mis hermanas más pequeñitas nos intentamos refugiar debajo de la mesa de la cocina. Todo esto, claramente, en la cocina habían también platos de vidrio rotos, porque él, en esto, cuando él se enteró que nosotros estábamos haciendo una broma, estábamos justamente en el momento estábamos en la cocina, y él
tira cubiertos, platos, todas cosas al piso y quedó vidrio en el piso. Entonces era todo un episodio, por así decirlo, que violento. En ese momento violento, muy violento, que a mí me dejó en shock ese día. Que todo esto ocurrió dentro de unas 3 horas, que yo terminé de mi casa a una comisaría y de una comisaría a un hogar. Y esto ocurrió... O sea, vos estabas ahí con tu hermanita, Sí. con tus hermanitas abajo de la mesa Sí. y alguien llamó a la policía. Sí, seguramente ahí habrá sido Un algún vecino o algo. Por el fuego. Exacto, por el fuego. Y Cuando llegaron... cuando llegaron los bomberos y la policía, a mí con mis hermanas más pequeñitas, nos suben a la chota de la policía y nos mandan a una comisaría. Ahí nos tienen un rato y después de la comisaría nos mandan a un hogar. O sea, nos dicen que nos llevaron a un hogar donde hay muchos niños. Yo esto no tenía ni idea de lo que era un hogar. Vos tenías 5 años. Tenía 5 años, sí. Y cuando te llevan, cuando te sacan de ahí, no sé si recordás porque eras muy chiquito, ¿qué sentiste, qué pensaste? Yo siempre digo que sentí un alivio porque me estaba alejando de mi padre, y entonces yo sabía que no iba a sufrir violencia, pero cuando ingreso al hogar, yo estaba también en un estado de shock todavía, no sabía dónde estaba, porque claramente era tratar de asimilar todo, había pasado todo en menos de 3 horas, y era asimilarlo con 5 años. Yo ingreso al hogar y me rodean muchos niños y me empiezan a preguntar cosas, a decirme qué me pasó, y eran todos niños de entre 5 a 12 años que habían sido madurados a la fuerza. Y sentí, por así decirlo, un cariño grande o enorme y una calidez en ese instante, digamos. Esa fue la primera vez, exacto, de los chicos, de los mismos chicos. Como si ellos hubiesen sido esa figura paterna o materna que yo no tenía en esos 5 años que yo viví con ellos. Y se me fue saliendo ese estado de shock, pero claro, yo ese día es como que, por ejemplo, tampoco pude dormir, porque era tratar de asimilar. A mí encima ese día me separan de mis hermanas, mis hermanas eran más bebés, entonces por ende ellas van a un sector donde están los infantes, y a mí me mandan con los niños ya un poquito más grandes. Y ese día yo llego, ellos estaban terminando de comer, después nos dicen que íbamos a quedarnos ahí mirando un rato la tele y nos iban a mandar a las piezas a dormir, pero antes de cepillarnos los dientes. ¿En algún momento alguien te explicó que vos no ibas a volver a la casa de esta gente, que vos...? No, todo eso me lo explicaron al día siguiente. Al día siguiente de la mañana, que es como menos me vienen a explicar lo que yo iba a hacer. Que iba a ir a una escuela, qué es lo que tenía que hacer todos los días. Que ya esto se empezaba a hacer como, yo lo sentía como muy reglado, como muy rutinario y como una cárcel, como un cronograma, como que a esta hora te levantás, a esta hora te cepillas los dientes, a esta hora vas a la escuela, volvés, comés, te quedas en el hogar, jugás con los niños del hogar. Puede ser que capaz tengas una actividad fuera del hogar o venga alguien de afuera al hogar a hacer una actividad, y así era todos los días, hasta un fin de semana que capaz que vos tenías la posibilidad de salir con una familia recreativa, que eso para mí, yo lo cuento, es la mejor parte, y después, bueno, volvías al hogar y estabas... Y cuando salías con estas familias recreativas, me imagino la diferencia entre lo que vos viviste y lo que vivías en estas familias, ¿no? Probablemente tenían otros hijos, algunas o no. ¿Qué pasaba por la cabecita de un chiquito? Bueno, yo cuando era niño, claramente, como todo niño, era, por así decirlo, rebelde, aventurero, quería conocer el mundo, básicamente devorármelo. Quería sentir, por ejemplo, la vida normal que yo sentía que mis compañeros de la escuelita tenían y yo no tenía. Que ellos, por ejemplo, podían disfrutar de hacer una tarea juntos en sus casas. Yo no podía, tipo, terminar de la escuela e ir a la casa de alguno de esos chicos. Yo tenía que volver por obligación al hogar, regresar y estar ahí en el hogar como encerrado. O disfrutar el cumpleaños de un amigo de la escuela, tampoco, no pude disfrutar, creo que solamente pude disfrutar 2 cumpleañitos. Y cuando yo salía con estas peñas recreativas, yo sentía que vivía estas experiencias que todos mis amigos de la escuela me contaban, que era juntarse, no sé, a jugar a la sega, a salir a jugar a la pelota en la placita, andar en bici, ver un partido, y al día siguiente ellos iban a la escuela, los comentaban, y yo muchas veces asentía como diciendo sí, vi el partido, sí, hice esto, como para tratar de pertenecer al grupo, pero por suerte yo nunca sentí como en la primera que yo estuve, estaba cerca del hogar, entonces tenía una especie de, como por así decirlo, como era, como un código. No, ya sabían que iban muchos chicos que eran de casa cuna, sabían el contexto y entonces lo trabajaban de otra manera los docentes, le daban otro tipo de contención. Entonces yo con estos chicos también nunca sufrí parte de bullying ni nada, los chicos eran súper amables todos, las maestras un sol todas, cada vez que yo necesitaba ayuda con algo, que yo
presentaba una dificultad del aprendizaje en la escuela, siempre estaban ahí para mí, para poder ayudarme. Y obviamente yo todo esto sentía que realmente era diferente a estos niños. Y con las familias recreativas yo sentía eso, que podía vivirlo. Salí con un total de 6 familias recreativas, como bien vos decís. Algunas tenían hijos que capaz eran mayores, pero de estas yo pude aprender mucho lo que son los valores familiares. Claro, yo nací en un hogar donde no tenía, por así decirlo, una contención de un padre o una madre, que si yo, por ejemplo, tenía una pesadilla a la noche, decirle que tuve una pesadilla y que me abrazara. Yo no podía hacer eso. Si yo tenía una pesadilla, era levantarme, salir corriendo a un armario que había cerca de las piezas y prender la luz, y volver a mi cama a taparme y tratar de dormir. Porque si yo iba a comentarle a las tías, era como que las tías te agarraban, te acostaban, pero no te abrazaban, pero no por así decirlo, de mala manera, sino por tampoco involucrarse tanto en el niño, exacto. Y también obviamente a estas tías les faltaban muchos materiales, también el hogar en el que yo estuve era muy carenciado, les faltaban muchas cosas, yo compartía muchas cosas con muchos niños, como yo te conté. Al principio, cuando yo llegué ese día que nos fuimos a dormir, antes nos mandan a cepillar los dientes y a mí una de las tías me dice, bueno, yo voy a compartir el cepillo con uno de los 3 chicos. O sea, yo compartía el cepillo de dientes con 3 niños y nosotros en el hogar éramos alrededor de 30 niños. Entonces faltaban muchas cosas, faltaba ropa, faltaban cepillos, faltaba agua caliente. Yo me bañaba con tarritos de agua y era por turnos, vos te tenías que bañar y tenías tantos minutos para bañarte. Entonces, claro, yo lo sentía como una cárcel. Era ir a la escuela, volver al hogar, estar encerrado, seguir una especie de cronograma y hacer actividades a veces por fuera que no eran todo el tiempo. Una cárcel por lo rutinario, pero exacto. La verdad que un oasis frente a lo que venías viviendo, ¿no? Exacto, sí, sí. Entonces, en las familias recreativas, yo sentía que cuando salía con estas familias me aliviaba mucho ese dolor. Yo sentía como una caricia al alma, por así decirlo, y sentía ese amor que yo siempre, cada vez que estaba en el hogar, que pedía por una familia que me adoptara o que consiguiera una familia tanto para mí como para mis hermanas, lo sentía con estas familias recreativas. Y hice muchos amiguitos también. Tengo el vínculo, a día de hoy sigo teniendo un vínculo hermoso con la familia de Nelson, que es una familia recreativa que me sacó esos 6 años, y sigo teniendo amigos. Yo los sigo viendo como una segunda familia, que también tengo un vínculo hermoso con mi mamá. Entonces yo de ellas pude aprender muchos valores familiares que también se lo trataba de inculcar a mis hermanas. Empecé claramente también, teniendo 5 años, me había propuesto ser la figura paterna que ella no tenía, ser la figura paterna de mis hermanas, teniendo solo 5 años. Increíble, ¿no? Sí, a mí las celadoras me cuentan que Matías no dejaba que le dieran la mamadera a las otras celadoras, que se las quería dar él y él le quería cambiar los pañales, todo, quería hacer todo él. Increíble. O sea, realmente 5 años es un bebé. Una locura, es una locura. Le pasa a muchos niños que están en los hogares. Tenés que madurar, o sea, es dejar la Exacto. infancia y transformarte en... Pasa mucho eso, que muchos niños pierden esa infancia, que encima es algo súper importante en cada niño. Y la pierden porque tienen que madurar a la fuerza y tratar de enfrentarse a adversidades que son todos los días, que capaz que muchas veces tienen que enfrentar solos, ya sea ir el tema del aprendizaje en la escuela, el tema de cómo comportarse, porque no tenés también a alguien que te diga, que a veces todo el tiempo que te diga qué está bien o qué está mal. Entonces, por ejemplo, mucho en el hogar en el que yo vivía, era muy común que sucedieran muchas crisis, porque claramente cada niño cargaba con su propia mochila y cada niño también tiene su tiempo de sanación. A mí me ayudó mucho. Yo de chiquito siempre conté mi historia, nunca sentí vergüenza de contarla y hablaba con muchos psicólogos. Entonces también eso me ayudó mucho a ser la persona que soy hoy y a sanar rápido. Pero también hay muchos niños que le cuesta este tiempo de sanación, y esa es la parte dura, porque también aparte de que ya maduran rápido, o sea, maduran a la fuerza, pierden esta infancia y también tienen que tratar de cerrar una herida que van a llevar siempre con ellos, que por más que cierre, como por ejemplo la mía ya cerró, yo estoy súper bien a día de hoy, pero esa cicatriz siempre va a quedar conmigo. Pero aparte es todo un sistema como muy cruel, porque los chicos que yo tomo dimensión cuando entran a la vida de Mati, ¿no? Pero a partir de los 5 años, ellos saben que ahí es como empieza la cuenta regresiva, y que a medida que cumplen años y van pasando más años en los hogares, van teniendo menos posibilidades de ser adoptados y que se cumpla su sueño de tener una familia. O sea, ellos son conscientes a esa edad de esa que situación. empieza la cuenta regresiva. Exacto, y de hecho hace poquitos, no sé si
por una agencia de libros que hizo una donación acá al hogar AMAP de Rosario. Hay un chico Máximo, y el chico tiene entre 8 o 9 años, y él mismo te cuenta y te dice que está esperando por una familia, pero que él sabe que lleva tiempo, y esa es la peor parte, que no debería llevar tiempo, o tanto tiempo como le pasa a muchos niños. Que se le pase la infancia. Exacto. Porque pasan toda su infancia. A Matías le robaron su infancia por toda la burocracia del sistema y porque no hubo jueces que tomaron el caso y se animaron a tomar decisiones a tiempo. Decisiones que tienen que ver con que la familia biológica seguía reclamando por Matías y por sus hermanas, y la decisión del juez tenía que ser cerrar ese capítulo, ¿no? Sí, Matías entra con 5 años y 1 mes. Ahí se lo lleva el segundo día que Mati cuenta, que le cuentan todas las reglas del hogar, también se lo lleva al forense, se queda notificado todas las lesiones que Matías tenía. ¿Qué es lo que notifica el forense? Todos los golpes que tienen, todos los signos de tortura que tenía Matías con los cables, está todo en el expediente. De esa manera, como que presentaba signos de tortura. Sí, y Matías incluso declara quién era el agresor, entonces estaba perfectamente todo identificado. En ese momento se pide un test psicológico para la madre y para el padre, se les hace, todo esto lleva tiempo, va pasando tiempo que se le va pasando la infancia a los chicos. Le da no apto psicológico a la madre y al padre, y eso también está en el expediente. Aún así el juez sigue oyendo los reclamos. Exactamente, y admitiendo todos los pedidos para que les devuelvan la patria a los padres y le reintegren los chicos. Así pasan 2 años más, cerca de los 7 años de Matías, se intenta una revinculación con la abuela biológica. Matías, que yo todo esto lo leo del expediente, Matías niega ir con la abuela biológica, dice no quiero una familia, no mi familia de mi abuela biológica. Perdón, ¿tu abuela biológica sabía lo que vos estabas expuesto, de las torturas y todo? Sí, de hecho, tengo entendido que mi abuela, cuando estaba como medio peleado con mi padre biológico, pero también no era muy diferente a lo que era mi padre biológico. Me mandaba a la calle a buscar con uno de mis tíos, que bueno, yo lo apodaba como el tío gordo, me mandaba a la calle a buscar monedas en la puerta de un supermercado o meternos en un bolquete a buscar cosas para que cuando después volvamos, la plata y las cosas que encontrábamos la dábamos a ella. O sea, era como... los hacía trabajar. Exacto, sí. Doctor me dice que decían no quiero ir, negaban la existencia de la abuela y aún así tenían que volver. Eso duró 1 año y medio, hasta que en un momento se toma la decisión. ¿Por qué? Porque vuelven quemados por cigarrillo y porque vuelven golpeados sin partes del cuero cabelludo. Entonces se tuvo que llegar a esta situación extrema como para que se escuchara al niño. Y eso es gravísimo porque Matías durante cerca de 1 año y medio estuvo diciendo no quiero ir con mi abuela, quiero una familia, no quiero volver con mi abuela. ¿Y a quién abuela. se lo decía Matías? A Casa Cuna, y en todos los informes de Casa Cuna. O sea, Casa Cuna elevaba los informes y sin embargo... Exactamente. Y sin embargo, Niñez lo escuchaba y el juez lo escuchaba y decía, sí, está bien, pero él tiene que volver con su familia biológica. No se los escuchó. Se intentaba hablar con la abuela para que se organizara distinto, pero ahí no tiene que ver con organización. Le dio un no apto psicológico, o sea, no hay más nada que hablar. Aparte también tenían informes de parte también de las celadoras, porque ellos, mi abuela con mis medias hermanas también iban al hogar a veces a hacer visitas y, por así decirlo, generaban quilombo, o sea, le pegaban a las tías, también... Las tías son las cuidadoras. Exacto, sí. Las celadoras, las cuidadoras. También le hicieron muchas amenazas a la directora. Entonces todo esto se le informaba a Niñez y aún así Niñez sigue insistiendo con esta revinculación. Entregarle 3 niños a una familia con ese nivel de violencia. Sí. O sea, lo devolvían con partes que le faltaban del cuero cabelludo, con quemaduras de cigarrillo. Sin embargo, se insistía. ¿Vos sentís que esta historia tuya que vos hoy contás se ve replicada en muchos chicos? ¿Viste, no sé, durante tu tiempo en el hogar o en algunos otros momentos chicos que pasaban por la misma situación? Sí, de hecho yo en mi libro cuento que también hay otros chicos que no tuvieron la suerte que yo tuve de encontrar una familia y le pasaba mucho esto de que porque priorizan esta revinculación biologicista o sanguínea, por así decirlo, pierden su infancia y también pierden la chance de tener una familia. Pasa por ejemplo a Ismael, que era mi mejor amigo en el hogar. A él siempre todos los años, una vez al año por su cumpleaños, lo visitaba su padre biológico, y esto hizo que a Isaías no entrara en estado de adoptabilidad. Todo porque de niñez consideraban este con vínculo. una vez al año ya era el padre. Exacto, ya era suficiente.
Entonces nunca se lo declaró en estado de adoptabilidad. Cuando llegan los 12 años, que había que trasladarlo a un hogar de chicos ya adultos, ahí se les entrega a una familia solidaria para que estuviera ahí hasta los 18 años, pero Ismael no tuvo posibilidad de ser hijo, nunca tuvo posibilidad de estar adoptado. Sí, también pasó con el caso de Antonio. Sí, Antonia es otra de las chicas que nosotros conocimos cuando estábamos haciendo la vinculación y que a veces salía a pasear con nosotros. Y ella, cuando cumple 11 años, la madre, ella había entrado a casa cuna por problemas de alcoholismo de la madre y porque no la había escolarizado, tenía 7 años, no la había escolarizado y tampoco la alimentaba. Ya tenía problemas de desnutrición graves. A los 11 años la madre se presenta en casa cuna y dice, bueno, no, me rehabilité, presenta papeles que había conseguido un trabajo, se la devuelven y no vuelven a hacer controles. ¿Y cómo terminó Antonia? Nosotros nos la encontramos en la terminal de ómnibus de Santa Fe cuando tenía 15 años, que estaba vendiendo estampitas y en situación de calle. Es gravísimo lo que pasa en los chicos en los hogares por la lentitud de la justicia, por la ineficiencia. Perdón, y a partir de esa situación, hicieron la denuncia, ¿qué pasó con estos chiquitos? Sigue con los padres porque es lo que corresponde, porque la madre está presente teóricamente. Esa es la primera parte. O sea, yo lo que digo siempre muchas veces es que yo siento que a veces al niño se le escucha poco y nada, o nada directamente, que el niño siempre va a declarar que va a querer una familia cuando está en un hogar, quiere una familia, quiere recibir el amor, el cariño de un padre y una madre, el que le diga que está bien o que está mal, el que le diga que tiene que ir a la escuela, básicamente que le enseñe todo, digamos, y le demuestre su amor. Y todo niño que está en el hogar, o sea, pide todo el tiempo y sabe que, como dice mi mamá, que con el pasar de los años, mientras vos vas teniendo más años, tus posibilidades de ser adoptados son menos, o sea, tenés menos chance de ser adoptado. Y por ende también esto genera un problema en vos mismo. Yo creo que lo que tienen que pensar las instituciones que tienen poder de decisión sobre estos casos, como puede ser Niñez, el RUAGA, los juzgados, los jueces, es que en realidad tienen que centrar todo en el niño y en el deseo del niño. Interés superior del niño, el no niño adultocéntrico. Exacto, el niño es la palabra. No en el de los padres que quieren recuperar a sus hijos, no en el de los adultos, en el niño, porque el niño pierde su infancia, eso es irrecuperable y es gravísimo y pasa y es lo más frecuente que le dan prioridad a lo que necesitan, quieren o reclaman los padres y no lo que reclama el niño, que es lo que se debería hacer. Mati escribió un libro y sé que todo lo que ganás con tu libro, ¿cuarta edición? Sí. ¡Wow! Sueño de muchos escritores. Va a distintos hogares. Sí. Nosotros con Mati vamos, conocemos los hogares y donamos en materiales. No donamos dinero, materiales para que... Nosotros queremos que eso se use bien. Y que vaya a los chicos. Exacto. Y por ejemplo, en AMAP, acá en Rosario, donamos latas de pintura. Y en Amaranta donamos, que están construyendo, es un hogar modelo que está en Buenos Aires. Ahí donamos una orden de compra por 500.000 pesos para materiales de construcción a un corralón. Entonces ellos van retirando a medida que van necesitando. En AMAP también donamos ropa. Sí. Mati, si tuvieras que definir en pocas palabras, ¿qué es lo que vos tenés hoy que siempre soñaste? Puedo decirle que ese niño que estaba en el hogar, que siempre pedía por una familia, se le cumplieron muchos de sus sueños que él tenía. Bueno, escribir el libro era uno de sus sueños, que sea un libro que pueda ayudar a jóvenes que hayan pasado, que estén pasando por lo que yo pasé, que bueno, el libro también cuenta mucho sobre vivencias que se viven en algunos hogares, prejuicios que se tiene sobre el mundo de la adopción, fomentar la adopción de niños grandes. También cuenta cómo lo vivió mi mamá de parte de todo el proceso de adopción. Después también el pensar de que pude vivir muchas cosas que cuando estaba en el hogar no me imaginaba, el poder haber terminado la secundaria, el poder haber viajado a otro lado que no sea, no sé, Santa Fe, y la verdad que no, o sea, estoy asombrado, tanto por también el cariño que yo recibo, tanto con el libro, de todos lados, de Argentina, Uruguay, Chile, hasta de Europa. La verdad que estoy súper encantado. Si me diría que es el libro que siempre quise escribir de chiquitito, sí, y es el libro que más me encanta leer. También
no sé, no sabría explicarlo en palabras porque son muchas cosas y encima también que me queda camino por recorrer. Y también cuando yo escribí este libro, también el poder ayudar a estos niños que yo sentía desde chiquitito, no me molesta el ser esta voz para estos niños que están ahí adentro siempre reclamando para una familia y que muchos creo que se lo dicen todos los días a la psicopedagoga, a la celadora, a quien tengan enfrente, y poder ayudarlos a aportar mi granito de arena y poder ayudarlos lo más posible que yo pueda con ellos. Sé lo duro que es vivir dentro de un hogar, sé lo duro que también puede ser esa vida, entonces me empatizo con esos niños y la verdad que poder ser un porcentaje de esa voz de ellos me alegra y la verdad que con eso ya me siento súper conforme. Erika, yo quiero que vos me cuentes, a mí me interesa mucho lo que decía Mati, ¿no? Concientizar a la gente de adoptar chicos más grandes y no de 0,3, de 0,5. ¿Qué cambió en tu vida cuando llegó Matías? Porque vos no estabas buscándolo. No. Y de repente algo en tu vida sucedió y llegó Matías. ¿Qué es lo que sentís que cambió todo? Cambió todo. Para mí ser mamá, hoy soy pro mamá. Yo no quería ser mamá, no quería tener hijos y ahora le recomiendo a todo el mundo que tenga hijos porque es lo más lindo que te puede pasar en la vida. Cambió todo. Y también me llevó a descubrir un mundo que no conocía. El mundo de la maternidad, que es el amor más puro y noble que se puede sentir por otra persona y que es un amor más grande que el que uno puede sentir hasta por uno mismo, y aprendí a ser feliz por otro porque Matías tiene un pequeño gran logro, lo que sea, a mí me da más alegría que si lo hubiera tenido yo. Pero también descubrí un mundo de injusticias y un mundo de dolor que son todos estos chicos institucionalizados que nadie los ve, que nadie los escucha, que pasan años en hogares de tránsito, que saben que empieza la cuenta regresiva, y me daba mucha bronca que el sistema, que los jueces tardaran tanto en resolver, que por cuestiones burocráticas no terminaban dándome la adopción plena para cambiarle el apellido a Matías. Y Matías, por ejemplo, cuando tenía que escribir en las pruebas, le pedían que en las pruebas sí, en clase lo nombraban con el apellido que él eligió, pero en las pruebas sí que escribieran con su apellido biológico, y Matías terminaba escribiendo el nombre y el apellido y después no podía hacer la prueba porque emocionalmente quedaba bloqueado. Y eso los jueces no lo ven y a veces tardan tanto y hay tanta burocracia, si se quiere, se toman unos tiempos que no son compatibles con las infancias y las adolescencias de los chicos, que es súper injusto. Entonces también me llevó a conocer todo ese mundo y a querer cambiarlo. Pero me costó, porque yo recién me dan la adopción plena de Mati cuando él tenía 14 y quedé con mucho dolor por todo este mundo y todas estas injusticias que veía, y siempre dije, bueno, voy a hacer algo. Y lo estás haciendo. Y ahora, sí, después de muchos años siento que ahora sí estoy haciendo algo. Cuando Mati me dijo, mi sueño es escribir un libro para ayudar a otros chicos que pasaron por lo que pasé yo, yo dije, bueno, yo puedo contar desde mi experiencia de mamá cómo fue lo que yo viví, porque yo cuando le adopté a Mati, yo sabía que adoptaba un niño y una historia, y que adoptaba un chico que venía con una mochila, y que yo tenía que abrazar esa mochila, no tenía que negarla. Yo tenía que abrazarla porque si yo la abrazaba iba a poder ayudarlo a él a llevarla. Entonces iba a las librerías y compraba todos los libros de adopción, y a todo curso que había yo me anotaba, y toda charla que había yo me anotaba a ver si yo podía estar más preparada para ser la mamá que Matías necesitaba. Y a mí los libros que más me ayudaron son los que leí, que estaban escritos en primera persona por otras mamás, y entonces cuando Mati hacía algún síntoma, yo decía, es normal, está bien, y me quedaba tranquila. Entonces, cuando Mati me dijo esto, yo le dije, mira, si vos me permitís, yo quiero escribir esto para ayudar a otras mamás y que más gente se anime a adoptar chicos grandes, que la gente que está anotada en el RUAGA se anime a ampliar la franja etaria, que no pidan de 0 a 5, que se puede aprender a ser hijo a cualquier edad, y que uno puede adoptar, como yo adopté a Mati a los 11, y tener ese sentimiento de hijo, y que él tenga ese sentimiento de que tiene una madre, y no tiene nada que ver con la edad, y que se rompan todos esos prejuicios de que, bueno, no, pero si vos lo adoptás cuando tiene más de 5 años, a los 18 se va a ir y no va a volver, o va a tener adicciones. Y yo siempre contesto lo mismo. ¿Y aquí ya tiene 23. Y todavía sigue conmigo. Sí,
está recuperando todo el tiempo que no tuvo una mamá. Pero por supuesto, y Matías tiene una vida perfectamente normal con las inseguridades, los miedos, De las cualquier chico alegrías, de los la amigos. ciudad. Sí, Cualquiera. estudio, trabajo. Como cualquier chico de 23 años, no hay ninguna diferencia. Entonces eran todos prejuicios. Otro prejuicio era que, porque Matías había tenido una infancia de violencia, iba a ser violento. Matías nunca tuvo un episodio de violencia. Matías es la persona más pacífica del planeta Tierra. Siempre lo elegían como mejor compañero en la escuela. Yo digo, si los seres humanos no tuviéramos posibilidad de cambiar y si sí o sí repitiéramos lo que vivimos en la infancia, seguiríamos siendo chimpancés, no podríamos haber cambiado. Totalmente. Entonces siempre se puede cambiar y siempre se puede mejorar. Y un poco el objetivo del libro también y de las presentaciones que estamos haciendo en todo el país es que se visibilice esto, que se puede adoptar chicos más grandes y que son más los mitos y los prejuicios que lo que realmente pasa. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Mati. Gracias. La verdad que la historia de ustedes la hemos sintetizado, pero es una historia increíble. Así que gracias por poder pasar este mensaje, vos para tantos chicos y vos para tantas mamás o potenciales mamás para poder animarse. Gracias por darnos la posibilidad de visibilizarlo, de escucharnos y de que te interesen estos temas, que no a todo el mundo